Bienvenidos al podcast de automatización industrial EAMUG, capítulo 28. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en este episodio. EAMUG, donde la automatización industrial es fácil. Este episodio es con el patrocinio de la empresa Altima Software. Es una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto para Mac como para Windows. En nuestro canal de YouTube ya hemos desarrollado diferentes tutoriales en los cuales podrán ver el desempeño de estas herramientas. Una que hemos utilizado es para crear puertos virtuales cruzados y la otra para el monitoreo de comunicaciones seriales, ya sea en formato 232, 422 y 485. Bueno amigos, este episodio lo vamos a dedicar a una palabra que yo creo que se ha escuchado mucho, especialmente por la conexión con los computadores, que es Ethernet o Ethernet, como lo quieran pronunciar. Y ya como vimos la capa de red del modelo OSI, es importante empezar a aclarar varias cosas frente a este concepto de Ethernet. Les voy a dejar en el Instagram las fotos del sitio donde estoy grabando en este momento. Lo estoy haciendo desde mi MacBook Pro, por lo tanto no van a escuchar un poco de sonido de ambientación y pues como de la naturaleza. Y vamos a comenzar entonces mirando varias cosas. Yo sé que hemos escuchado hablar de Ethernet. Confundimos el Ethernet con, por ejemplo, TCP o con IP, o hablamos de Internet y nos hablan de Ethernet y como que nos suena parecido, en fin. Entonces la idea es poder en este podcast aclarar varios conceptos, entender frente a todo lo que hemos visto de la jerarquía del modelo OSI, en dónde podemos ubicar Ethernet o Ethernet. Bueno, le voy a empezar a llamar Ethernet con tal cual como se pronuncia leyéndolo en español, y así podremos diferenciar todas estas terminologías con un poco más de conceptos y de términos, definiciones que nos van a poder ayudar a comprender y a diferenciar. Bueno, todo esto el tema pues comenzando un poco como, pues no voy a hacer toda una revisión histórica, pero sí comenzando al menos por el nombre. El creador, los creadores de este protocolo le agregan o le colocan este nombre por el concepto físico de éter, o sea que ahí realmente traduciría como la red del éter. Y este concepto acuñado por pues los creadores finalmente, como Robert Metcalfe y la otra persona involucrada pues en todo este tema de ingeniería, pues otro ingeniero fue Box. Entonces Metcalfe y Box, que trabajaban para Xerox, fueron los que comparten esta publicación. Es una publicación científica y hablan del tema del concepto de Ethernet. Ahí es donde por primera vez se escucha este concepto. Lo más importante para nosotros en este momento es entender que Ethernet se ubica solamente en dos capas del modelo OSI. En la capa más baja, que es la capa física, y en la capa que sigue ascendiendo en el modelo, que sería la capa de enlace. Solamente allí se encuentra Ethernet. Por eso no es coherente hablar de Ethernet en capas superiores. Hay otros protocolos, pero lo que es importante resaltar es que esos otros protocolos que tal vez estén arriba utilizan Ethernet para trabajar. Entonces Ethernet nos permite definir esas dos recomendaciones, esas dos especificaciones, tanto en la capa física como en la capa de enlace. Cuando se inicia IEEE, inicia un estándar que es el 802.3 en la primera versión, tratando de estandarizar esto que ya habían desarrollado los ingenieros Metcalfe y Box. Concretamente la original fue la primera versión del 802.3, es donde se intenta estandarizar
Ethernet, y luego aparecen, pues va evolucionando, hay muchas revisiones, y las revisiones normalmente van acompañadas de las letras pues del alfabeto en orden ascendente. Entonces desde el 802.3 y ahí para arriba podrán imaginar todas las revisiones que llegan sobre Ethernet. Bueno, entonces ya entendiendo en dónde está ubicado Ethernet, podemos decir claramente que todo lo que tiene que ver con comunicación de computadoras está usando Ethernet en las capas físicas y la capa de enlace del modelo OSI. De ahí para allá lo tomarán, o esa información o esa trama o esa comunicación ya estructurada que se toma desde la capa de enlace, que es hasta donde llega Ethernet, lo tomarán otros protocolos, y esas tramas y esa información pues va a ser embebida en otras estructuras más grandes. Como dato pues adicional, listo, tengamos en cuenta que tanto en la capa física se define lo que son conexiones, equipos, topologías, interfaces mecánicas, señales eléctricas, y para Ethernet utiliza unas recomendaciones, todas basadas o comenzando por 10 base, guión o un número, unas letras. Entonces, Ethernet en su capa física define muchos estándares y recomendaciones que se han ido modificando a través del tiempo, porque se han utilizado diferentes tipos de cables y configurado diferentes tipos de cables, distancias, ancho de banda. Entonces estas recomendaciones que empiezan como 10 base, que para nosotros muy conocida la famosa 10 base T o 100 base T, esa es las que soportan en la capa física, son las que soportan en la capa física todo lo que tiene que ver con interfaces mecánicas, señales eléctricas, la topología, el número de equipos que puedan llegar a interactuar, que ahorita la vamos a revisar. Luego en la capa de enlace, pues muy importante, la subcapa que se llama MAC, que es Media Access Control, que es donde aparece la dirección MAC, o sea que Ethernet trabaja es con la dirección MAC, porque finalmente la dirección origen y la dirección destino están basadas en la dirección MAC, en la dirección de física que tienen los dispositivos. Bueno, y en esa capa de enlace aparece podríamos decir que es una forma de acceder, todas las nodos o las estaciones de acceder al medio, porque es un medio compartido, y es el famoso CSMA, es la CD, que es el acceso múltiple con detección de portadora. Slash CD significaría con detección de colisiones. Esto sí es bien interesante, porque cuando se crea esta red, el modelo entonces es que todos los equipos tienen un medio único que es compartido, y la forma en que ellos pueden acceder al medio es primero determinar si el medio está disponible. ¿Y cómo determinan si el medio está disponible? Escuchando el medio primero. Antes de transmitir cualquier cosa, ellos van a escuchar el medio. Escucharlo lo hacen eléctricamente, pues detectando la portadora. Entonces ellos van a escuchar el medio, no está la portadora, y si la portadora no está, pues quiere decir que estaría disponible para poder enviar, para poder hacer uso del canal. Pero también existe otra forma del control de acceso al medio, que es, yo creo que una de las cosas que a nivel de industria en su momento limitó mucho la penetración, o tuvo muchas de alguna manera resistencia al uso del Ethernet, y es por el tema de las colisiones y la forma en que los algoritmos gestionaban estas colisiones, porque volvían el acceso y todo este tipo de engranaje lo volvían, digamos, se comportaba de manera aleatoria. Ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo es esto de la detección de colisiones? Pues resulta que si empiezan en una red, empiezan los nodos a transmitir, y si por cosas pues de la misma topología, la distancia y el número de equipos, un equipo en algún momento determina que no hay portadora, o sea que está disponible el medio, envía su trama o los datos que vaya a transmitir, pero resulta que también había otro equipo haciendo lo mismo, se genera una colisión.
Inmediatamente se genera la colisión, pues los dispositivos van a detectar la colisión. Evidentemente se hace a través de niveles de voltaje. Encuentra un nivel de voltaje que está por fuera del rango normal, se genera como una especie de señales que se han sumado, se adicionan a nivel de voltaje cuando genera una colisión. Entonces ellos inmediatamente generan esta colisión, la detectan y todos los equipos, el equipo que la detecta empieza a generar como a replegar un mensaje indicando que hay una colisión. Se envía como una señal de congestión. Eso es lo que está pasando allí. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cómo se gestiona esa colisión? Pues estos equipos que entraron en colisión se les asigna como una postergación, se les dice, por decirlo así, algo como muy lúdico, pues ahora no pueden seguir transmitiendo, transmitan dentro de tanto tiempo, pues los que generaron la colisión. Todos estos algoritmos garantizan de que este tiempo sea totalmente aleatorio para que no vaya a ser que esos dos equipos vuelvan a caer nuevamente en una colisión. Ese es el detalle de que ese tiempo es un número aleatorio, entonces tal vez si tenemos una red muy congestionada vamos a estar constantemente en colisiones y no hay una forma determinística de poder analizar qué va a pasar con una trama o con un mensaje que se envía de un equipo a otro, pues porque si estoy penalizando equipos con tiempos aleatorios, ¿cómo determino eso? ¿Cómo determino la aparición de las colisiones? Entonces es algo totalmente, digamos, estocástico, no es determinístico. Y esa fue en su momento una de las dificultades para que se apropiara el Ethernet con mucha más velocidad. Finalmente esto lo miraremos en otros protocolos de industria que utilizan el Ethernet con algunos cambios. Entonces, eso pues para comentárselos. En cuanto a la capa de enlace tenemos el algoritmo de CSMA/CD, o sea que estamos detectando colisiones y para acceder al medio pues miramos si está o no está la portadora. Con respecto a la capa física, si bajamos nuevamente a la capa física, podemos mencionar algunas recomendaciones y yo creo que se les van a hacer conocidos algunos de estos nombres. Por ejemplo, en cuanto a la capa física tenemos tres posibilidades. Desde que surgió con coaxial, en su momento era el medio de transmisión, luego pasamos a par trenzado. El par trenzado es el cobre, donde viene un cable con múltiples hilos adentro y están enrollados 4 pares, o sea, están 2 cables trenzados. Y finalmente se pasa también y aparece el tema de la fibra óptica. Entonces Ethernet trabaja sobre cualquiera de estos medios y es transparente. Esa es una de las grandes, digamos, ventajas y por eso Ethernet ha venido evolucionando a través de los años. Y cuando se cambió de capa física no generó un cambio real hacia arriba, porque este diseño de este tipo de protocolo o este tipo de estándar permite eso. Entonces que cualquier tipo de cable me soporte toda la estructura. 10 base T, que es el que se conoció mucho. 10 base T trabaja a velocidades de 10 megabits por segundo, de allí el 10 de 10 megas base T. 100 megabits por segundo es conocido como Fast Ethernet o Fast Ethernet. 1000 megabits por segundo es conocido como Gigabit Ethernet o Gigabit Ethernet y 10 gigabits por segundo como 10 gigabit Ethernet. Es asombroso pues hablar de estas velocidades tan altas que para el caso de equipos de industria pues estaríamos sobrados con estas velocidades. Para el caso de equipos de industria, uno con 10 megabits por segundo está sobrado. Por eso se utiliza mucho. Muchos equipos llegan hasta 10 base T o 100 base T simplemente. Haciendo una revisión, un poco, tomemos algunos ejemplos de tipos digamos, de estándares en la capa física. Se comenzó, bueno, mencionemos algunos y pues es que son varios, pero voy a tomar algunos. De los primeros, 10 base 5, 10 base-5, velocidades de 10 megabits por segundo y este era un coaxial delgado y era HAL duplex la comunicación.
La distancia aproximadamente 500 metros. Luego en su momento aparece el 100 base TX. Me estoy saltando algunos, estoy seleccionando algunas recomendaciones, que es 10 megabits por segundo, un cable UTP categoría 3 o categoría 5 y comunicación HAL duplex, distancias aproximadamente de 100 metros. Pasemos a ver ahora, pasemos tal vez a un 100 base TX, que lo podemos tener una versión de 100 megabits por segundo, cable UTP categoría 5, HAL duplex, pero también tenemos un 100 base TX que puede llegar a 200 megabits por segundo, un cable UTP también categoría 5 y full duplex. En este mismo 100 base TX podemos llegar a tener fibra multimodo. En ese caso sería cambiar de par trenzado a fibra óptica. ¿Listo? Miremos a ver un ejemplo para mencionarlo aquí en el episodio de cable UTP categoría 6, por ejemplo, sería 1000 base SX, 1 gigabits por segundo, UTP categoría 6, es full duplex y distancia aproximada de 100 metros. Bueno, ahí nombré algunos que me llaman la atención. Sí, miremos este último por acá, 10 giga base LX4, son 10 gigabits por segundo, UTP categoría 6A y categoría 7, en el par trenzado, full duplex hasta 100 metros, ahí como para hacer una referencia. Entonces, para finalizar este episodio, conectemos algunos conceptos rápidos. Entonces, se habla de Ethernet, de Fast Ethernet, de Gigabit Ethernet. Esto lo que nos están definiendo es el comportamiento según el modelo OSI de cómo se va a trabajar la capa física y la capa de enlace. De ahí para arriba estarán otros protocolos usando el Ethernet. Y a nivel de normalización, esto está encajado o se encaja en la norma 802.3 de la IEEE. Entonces yo creo que hasta ahí hemos hecho como digamos, un pequeño repaso. Y lo más importante es que cuando uno le hablan de Ethernet industrial o el Ethernet industrial, es evidente que vamos a tener en la capa física y en la capa de enlace del Ethernet y hacia arriba otros elementos, porque queda la capa de red, queda la capa de transporte, y ahí deben estar otros protocolos, pero al menos se está definiendo a nivel de las dos primeras capas de la base del modelo OSI con qué se va a trabajar. Ya se revisó cuál fue el método de acceder al medio compartido y determinar y resolver estas colisiones, los algoritmos que permitan arbitrar todo este tipo de contiendas, y también se amplió un poco las normas y los estándares que se usan en la capa física para poder utilizar las respectivas conexiones. Ustedes saben, el conector típico de Ethernet, si estamos hablando de capa física, es el RJ45. Tenemos 8 hilos, 4 pares, y evidentemente ya viene todo lo que es la normalización frente a esos colores, donde las señales normalmente están viajando en modo diferencial balanceado. Entonces, una señal para transmitir, una señal positiva para transmitir, una señal negativa para transmitir, una señal positiva para recibir, una señal negativa para recibir, y eso va al amplificador operacional que se encarga de hacer la diferencia. Por lo tanto, es bastante inmune al ruido. El mismo concepto que se habló y se explicó cuando estuvimos trabajando esos protocolos que tenían algo parecido en sus señales de TX y RX, como eran el 422 y el 485. Bueno, entonces los invito a que me dejen un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Me ayuda bastante a posicionarlo. Los invito a que vayan a iTunes y me dejen un comentario, una reseña, una valoración, que pues para el podcast es bien importante, ayuda a darle visibilidad, y otras personas evidentemente van a conocer más de este tipo de material, si, pues, que esté asociado a lo que están estudiando o que quieran formarse. Ese tipo de comentarios nos da más posicionamiento en las plataformas de podcast. También me pueden dejar comentarios en mi página web www.eeimug.com o eeymuc.com. Me dejan un comentario
en la sección del blog, ahí estaría asociado a este podcast y abajo estarían los comentarios, o si lo prefieren a través de mi cuenta en Twitter @eimuk, podrían generarme inquietudes, formularme las preguntas para proponer nuevas temáticas de los podcasts. No siendo más por este episodio, entonces nos vemos en una próxima ocasión.